Mis hermanos, y aquí vemos un pasaje donde los israelitas tienen sed, quisieran beber agua, y llegan a las aguas, se prende más la sed, por fin voy a tomar agua, y en lugar de tomar agua dulce, era agua salada, agua amarga, agua mala, y entonces renegaron contra Dios, ¿sí o no? Sí, murmuraron. Tremendo, hermanos. Pero en medio de lo que vivía, me quedé mirando las situaciones en mi casa. Me quedé mirando el trato entre unos y otros. Yo normalmente, y más estando enfermo, soy muy callado, pero veía el maltrato, veía la forma horrible como se tratan las personas. Ni estando enfermos se tiene misericordia por nadie. Y entonces llegué a la conclusión de que más dura que la enfermedad del cuerpo es la enfermedad del alma. Y pude ver a mi familia y me puse quebrantado y me puse a llorar con mi mamá, diciéndole: mamá, nuestra familia está muy mal. Le dije: mamá, nosotros podemos sanar esta semana de esta enfermedad, mami, pero la verdad es que esta familia está enferma del alma y tengo dolor, porque la enfermedad del alma te lleva a pecar. Y entonces esto me hizo meditar en la tercera enfermedad que quiero que hablemos hoy. Vamos a estarlo hablando con más detenimiento. Pero me hizo pensar en la peor enfermedad de todas. Yo dije: miren, si una enfermedad que le dure una semana, ¿ustedes qué dicen? ¿Es rico o es feo? ¿Es horrible estar enfermo o sabroso? Y en medio de dolores y fiebres, ¿qué tal es? Doloroso, es terrible. Ahora, imagínense lo que siente un hombre que le dicen: estás enfermo de SIDA. ¿Cómo creen que se siente eso? ¿Qué creen que siente una mujer o un hombre con fibromialgia? Dolores artríticos tan terribles, hermanos, que ni la morfina nos apaga. ¿Sabe usted que usted va a vivir lleno de dolor hasta que se muera? ¿Usted cree que una persona así anhela morir? Yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué razón? Para descansar, ¿verdad? Oigan, yo me puse a pensar en lo terrible que son las enfermedades físicas, pero pensé de nuevo y dije, leyendo los evangelios, Jesús dice: si tú le dices estúpido a tu hermano, ya eres culpable de un juicio ante un concilio. Y si tú le dices imbécil a tu hermano, entonces el infierno de fuego comienza a arder para ti. Y entonces medité y dije: no, Señor, lo peor que le puede pasar a un hombre no es enfermar un poco ni crónicamente. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es caer al infierno. Imagínate aquella persona que, anhelando parar sus dolores físicos,
muere y pensando en descansar, va al infierno. Mira, yo no sé si tú me entiendes, pero Jesucristo lo describió de la siguiente manera. Jesús dijo: no le tengan temor a aquel que puede matarles su cuerpo. O sea, él dijo: no crean que estar enfermo es demasiado malo. Lo que él quiso decir es: no crean que el sufrimiento en la tierra es realmente malo. Entiende a quién hay que temer, le dijo Jesús. Hay que temerle a aquel que tiene el poder para echarte el cuerpo y el alma al infierno. Dijo Jesús: sí, a ese temerle. ¿Por qué? Porque si no hay descanso para tu alma por los dolores de una enfermedad, imagínate cuánto dolor hay en el infierno. Un dolor que no para. Un dolor que no termina nunca. Pastor, ¿y por qué reflexionó todas estas cosas? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo me hacía pensar en esto. Porque pensé, nosotros en la iglesia oramos por los enfermos. Y muchas veces sanan, otras veces no. Entonces esto me llevó a entender la diferencia entre el mover de sanidad y la unción de sanidades. Y entonces lo entendí porque yo soy un hombre que me he movido con Dios en moveres de sanidad. Pero ahora entiendo que debo pedirle a Dios que me dé la unción de sanidad. Amén. Y lo quiero explicar. El mover de sanidad es cuando estamos reunidos en la adoración y se siente esa gloria de Dios que ha caído en el templo. Se siente al Señor en medio del pueblo. Y de repente oramos. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho muchas veces? Ponte la mano donde estás enfermo. Señor, sana a tu pueblo. Y entonces más de uno sana repentinamente. Ahí ni siquiera yo he puesto mis manos. Como dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahí en este caso fuiste sanado directamente por el Señor Jesucristo. Él te ha tocado y fuiste sanado. Y si me preguntan a mí, en estos 8 años de ministerio, ¿cómo se ha movido más Dios? Si en el mover de sanidad o en la unción de sanidad, yo tengo que admitir que ha sido en el mover de sanidad. En el mover de sanidad es donde yo he visto los milagros más grandes en este ministerio. Milagros, claro, que uno sabe de sanidad que nadie puede hacer. Me impactó mucho un hombre, se los quiero contar, hace como 3 años y pico, 3 años y medio tal vez. El hombre era de la iglesia donde yo salí de Oraves y era un varón que padecía de reflujo, pero este reflujo solamente le daba a él en la noche, o sea, a las 6 de la tarde, como si fuera una cita puntual, se le activaba el reflujo y comenzaba ese hervor. ¿Sí saben qué es el reflujo o no saben? Agriegas, gastritis. Entonces se le devuelve todo ese poco de ácidos y le queman el esófago a la persona. Y yo sí veía que ese hombre, desde que llegó a la iglesia, era un tipo tan pálido, tan llevado. Yo decía, pobre hombre, yo lo veo como muerto, Señor. Yo le decía, ore, y él oraba y eso, pero era pálido, como con cara de muerto. Mira este reflujo a él no le daba sino entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Entonces él duraba toda la noche en vela. Por más de 5 años había estado él sin dormir. ¿Cómo les parece eso? ¿Aguas amargas o aguas dulces?
Aleluya, ven. ¿Aguas cómo? Amargas. Ese hombre trató de estar con nosotros en el coro de la iglesia. No le gustó algo que hice, me cogió rabia y se marchó del coro y me lo gané de enemigo. Yo nunca le cogí rabia a él porque yo soy un hombre nacido de Dios. ¿Quién entiende esto? Los que somos nacidos de Dios amamos, dice la Biblia, porque el Dios es amor, el que ha nacido de Dios ama. Amén. El que no ha nacido de Dios ama como los hombres. ¿Sabe cómo aman los hombres? Amo al que me cae bien, pero el que me la hace, me la lava. Eso se llama un hijo del diablo. Amén. Pero los hijos de Dios amamos hasta los que nos odian. No me refiero a que nos hacemos que amamos, no, amamos. ¿Me entienden eso? No hay rencor en nosotros, no es rabia en medio de lo que los hombres nos hacen. Y créanme una cosa, para ser pastor es muy necesario haber nacido de nuevo. Porque hay hijos espirituales maravillosos. ¿Usted sabe eso? Maravillosos. ¿Cuántos aquí son papás de más de un hijo? Le pregunto a los que son papás de más de un hijo, ¿todos los hijos son iguales? No. Hay hijos que son más especiales con uno como papá que otro, ¿sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Usted cree que el mundo espiritual es igual? Sí. Yo tengo hijos espirituales, mi amada hermana Clemente, que para mí son la dulzura de la dulzura de la dulzura. Gente tan especial que yo no le tengo una queja. Que nunca me han hablado mal. Porque entienden quién soy. Soy su padre espiritual. No soy un muñeco. Imagínate qué trascendencia tiene el papá espiritual de uno en la vida de uno. Te lo voy a explicar. Dios usó a tu papá y a tu mamá para traerte del cielo, del seno de Dios a la tierra. Entonces alguno dirá, entonces no sé si darle las gracias. Me sacaron de allá para traerme para acá. Con estas sufrideras, las más chalentas amas amargas de la tierra. Oiga, y Dios dice, por el solo hecho de que yo los usé para que usted viviera en la tierra y apareciera acá, yo le ordeno a usted que los honre, que me los respete y que me los ame. Yo, amén. ¿Cuántos aman a su papá y a su mamá? Amén. Los amo mucho, entiendo esto. Ahora yo te pregunto, imagínate el valor de un padre espiritual. ¿Sabes qué es un padre espiritual? Un padre espiritual es un hombre que ha nacido de Dios, porque no puede, sin haber nacido de nuevo, no va a engendrar hijos. Nace de Dios y por medio del Evangelio te engendra a ti para Dios. O sea, te saca de esta tierra para meterte en el cielo. Así que te tengo noticias. Si en el cielo vas a besar a tus papitos, te digo, a tu papá espiritual te lo vas a tragar a besos cuando llegues allá. Y veas al Señor y sientas ese gozo, esa delicia de ver que no rodaste para el infierno. Lo vas a coger a veces, mejor dicho, a mí me va a tocar correr. Si no me valoraste aquí, me vas a valorar allá. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y un padre espiritual no solamente engendra, cuida. ¿Quién entiende esto? Bendice, ayuda, está atento a sus hijos. A mí me ha dolido mucho y les quiero explicar esto. Aquí donde usted está sentado en este lugar hay dos clases de hijos espirituales de este ministerio. ¿Se los explico o no se los explico? Si quieren oírlo, es como achicopalado. Aquí hay hijos naturales, nacidos en esta casa, o sea, gente que estaba en las garras del diablo y en el mundo, y por medio de este ministerio Dios los atrapó. ¿Quién me entiende esto? Llegaron a la iglesia por primera vez y dijeron, ¿qué es esto? Se enamoraron del Señor,
y dijeron, te amo, Padre. Y hoy tú te puedes estar congregando en la iglesia que quieras, eres hijo de acá. ¿Quién me entendió? Yo tengo hijos así. No todos están aquí. Es más, diría que la gran mayoría está por todas partes. Pero cuando yo llego a esta casa, ellos saben bien la diferencia entre su pastor y su papá espiritual. Llegó el papá espiritual, ay pastor, ¿cómo está usted? Y me ama mucho. Y yo noto el amor en ellos hacia mi vida. Y le doy gracias a Dios por tomar un trapo podrido, levantarlo del piso, lavarlo, limpiarlo y ahora usarlo, porque eso soy yo. Un trapo podrido que Dios limpió y ahora usa. Aleluya, y le doy la gloria a Dios. Y una cosa sé, hermanos, quiero hijos espirituales todos los que puedan. Porque yo sé el valor de salir del infierno. Hay gente que toda la vida vive creyendo que merece el cielo y que va para el cielo. No te engañes. El hombre merece solamente el infierno por su pecado y su maldad. ¿Me están escuchando? Solamente aquel que tenía un arrepentimiento genuino, real, un encuentro con Jesucristo de Nazaret. Allí está la salvación, en un encuentro con Él. Sin el encuentro no hay nada, porque tú comienzas a ir a la iglesia y te sientes bueno. Yo soy bueno, hasta voy a la iglesia. Y luego se echa un madrazo, y luego insulta al esposo. Bueno, mis zapatos que me acompañan en las misiones. Amén. Segunda clase de hijo espiritual, los adoptados. ¿Le explico o no le explico? Estos son gente que fue engendrada en el Evangelio, no otro ministerio. ¿Qué me entiendes? Que ya traían doctrina, Biblia, lo que usted quiera. Y llegaron a la casa y el papá espiritual de la casa, que soy yo, le abrió la puerta y le dijo, bienvenido, siéntase como en familia, lo recibo como hijo. ¿Quién entendió esto? Yo amo mucho a mis hijos naturales porque es que admiro y admito la calidad genética espiritual que tienen. No es igual a otros hijos, no son iguales. Ay, pastor, sí, así es. Además, porque no solo soy pastor, soy también profeta de Dios. Y como profeta tengo buen discernimiento. Y yo puedo ver la genética espiritual de la gente. Y la gran mayoría de los hijos espirituales que he recibido en esta casa han llegado llenos de dolor y de problemas y de llagas y destruidos de los otros ministerios donde fueron engendrados. Porque ministerios, les quiero explicar para que me entiendan, que no ven a la gente como hijos, sino como ovejas. Y no sé si entiendan la diferencia en la relación entre un pastor y una oveja y entre un padre espiritual y un hijo. ¿Sí entenderían la relación o no? Si usted es pastor, ¿usted cómo trata a su oveja? ¿Igual que a su hijo? Yo. ¿Le importa su oveja? Bueno, sí. Pero daría pues la vida así que se va a matar. No. Pero si su hijo, ¿qué haría por su hijo? Todo. Y en medio de esa relación paterna espiritual y con hijos espirituales, uno aprende que hay hijos dulces e hijos amargos. ¿Te sabías eso? Hay hijos que son como una espinita clavada en toda la costillita. Criticones. Sí, yo no lo dudo, pero estoy hablando de la relación. Criticones. Te vigilan todo. Claro, como yo soy un hombre de Dios ya maduro, en el Evangelio sé que esto pasa. Y lo soporto. Pero lo que más el Señor quiere hoy
es que esa amargura sane. ¿Amén? Cuando los hijos de Israel llegan a estas aguas amargas, se ponen bravos. Querían agua buena y no había agua podrida, agua mala. ¿Y qué dijo el Señor? Mira que ese árbol, ahí está un madero, Moisés, échale doble en el agua. Y las aguas se volverán como dulces. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿No? ¿Cuántos aquí se consideran dulces? No estoy hablando empalagosos, no estoy diciendo ridículos, no estoy diciendo cursis. ¿Quién me está entendiendo? No, dulces, o sea, que su forma de ser es como agradable, es bonita. Dígale al que tiene al lado, esta palabra es postera, que es dulce como lija. ¿Cuántos aquí se consideran tiernos? Babate. ¿Quién dijo eso? Mamá, usted es como un osito de peluche. Algunos salones de fútbol, no, tampoco. Hay que admitir que hemos mejorado. ¿Sí o no? Venimos mejorando. Venimos haciéndonos mucho más dulces, más tiernos, en todo, yo creo. ¿Sí o no? Y miren que la ternura y la dulzura es una virtud, no es una debilidad. Es una fortaleza. Imagínate lo precioso que es poderle decir a alguien un defecto que tiene, un problema que tiene, pero decírselo con tal dulzura y ternura que la persona no se ofende, sino que recapacita, reflexiona y dice, oye, es verdad, gracias. ¿Usted cree que a mí de pastor me ha tocado beber mucho de ese pasto, de ese árbol que sale a las aguas? Claro, claro. Para que mis palabras, cuando tú vas a conseguir, yo te pueda decir lo más duro, suavecito. Hay hermanas que me dicen, pastores, que yo no sé por qué cuando usted habla a mi esposo, usted sí le escucha, pero a mí, nada que me oye. Entonces yo claro, a ver, entiéndanme, yo no quiero herir a nadie, ¿sí me entienden? Entonces yo me estoy mirando la forma como ella le habla y digo, no, ni idea. Lo primero es que cuando yo voy a hablar con alguien, primero yo me quito la coraza del regaño. Entonces a mí no me sale el tonito. ¿Ustedes saben cuál es el tonito? El tonito. Ya ustedes saben, ¿no? ¿Y dónde andaba? El tonito. Entonces, lo primero que hago cuando voy a hablar con alguien, ¿saben qué hago? Dígale al que tiene al lado, oiga, quítese los guantes. Eso, venga, muy bien. Eso le digo, ay, qué dulce, ahí vamos mejorando. Estamos hablando de la dulzura, estoy sacando las pistolas. Oiga, el tonito, ¿quién me entiende esto? No cabe quitarlo, toca quitarlo. Segundo, me quito otro problema grave. Luego me quito la soberbia. ¿Qué significa eso? Antes de hablar con alguien, me aseguro que mi posición espiritual está menor que la de él. O sea que yo en mi corazón lo estoy viendo como un grandote y yo como un enano. Porque eso me lleva a hablarle con respeto y con consideración.
Si cuando entra el personaje, yo soy un gigante y eres un enano, cada palabra mía es espichona. Cada palabra mía le hablo como quien está enseñando. Siéntate ahí que te voy a hablar unas cositas. ¿Quién me está entendiendo? ¿Quién me está captando? Entonces tú te preguntas, ¿por qué mis relaciones no van bien? Porque es que eres un lago de agua amarga que Dios hoy quiere sanar. Amén. ¿Será que le estoy hablando a gente equivocada o a la gente correcta? ¿Cuántos creen que necesitan de estas aguas sanadas en el matrimonio? Varones, nosotros sí que necesitamos de... Yo creo que nos tiene que echar el Señor un bosque. un par de bosques, mi hermano, sí. Porque es que si hay gente que habla mal del hombre. Oiga, es su muñeca, es su nena, ¿quién me está entendiendo? No es su tapete de la entrada, bienvenidos, welcome. No sea así, hombre. Háblele bien, tutela. ¿Qué humana, cómo está? Bien, mi amor. Pero hermana, ¿qué con eso de la comida, qué? Bien, mi amor. Bueno, ahí le traje un par de yuca para que lo coma. Ay, gracias, tan detallista. ¿Por qué no diga luego? Tengo una diciendo al pastor que no viene a quitar. Don Aguamara. Llegó Aguamara. Oiga, nosotros nos reímos. Pero les tengo una pésima noticia, doctoras y doctores. Que por haber bebido de esas aguas de mar de sus papás, ustedes están enfermos de suerte, se envenenaron. Y ustedes hoy, yo no sé si me están entendiendo, tienen que clamar a Dios, y no sé por cuántos meses, hasta que Dios coja su madero de sanidad. No sé si sepan cuál es ese madero de sanidad. Y lo ponga en las aguas amargas que están en tu ser. Y esas aguas que están en tu ser amargándote la vida y amargándosela a todos, se salen en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasó con este varón de los 5 años de reflujo? ¿Qué le hicieron a ese hombre? Aguas amargas, el reflujo. Yo no creo que ese hombre fuera de un buen genio. ¿Usted cree que ese tipo era de buen genio? Era delicado. ¿Por qué? Porque estaba bebiendo de unas aguas amargas que se llaman las aguas de la enfermedad física, que son terriblemente difíciles, duras. Pero las aguas de la enfermedad física también Dios las puede sanar y las puede volver dulces. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? ¿Cuántos dan un buen gloria a Dios en esta mañana? Porque en esta mañana puedes salir de este lugar sin esas aguas amargas de la enfermedad, sanado por el poder de Jesucristo, el Rey de la Gloria. Amén. ¿Qué le pasó a este varón? Estamos en un culto. Yo sé el poder que hay en la cruz de mi Cristo. Yo sé el poder que tiene su sacrificio. Yo sé que el Señor fue molido, azotado, desgarrado, clavado en una cruz y finalmente traspasado por una lanza. Todo eso lo hizo Él y lo permitió para que yo sane el día que le pida, Señor, sáname. El precio ha sido pagado, porque antes de morir Jesús dijo, consumado es. Amén. Amén. Todo precio de enfermedad Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y por eso es que cada culto me atrevo a seguir orando por enfermos, sabiendo que su sacrificio tiene poder. Y este hombre estaba en la parte de atrás, odiándome a mí. Mira esto.
pero yo por él no sentía odio.